Cordial saludo de paz y bien, apreciados compañeros y compañeras. Mi nombre es Jennifer Gómez y hago parte del equipo docente seleccionado para compartir con ustedes los elementos más importantes de los estilos de aprendizaje en los estudiantes. A continuación, compartiremos con ustedes información clara y precisa acerca de cómo pueden ser estos aplicados en el aula de clase, de tal modo de que ésta sea una herramienta para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea un ejercicio reflexivo y significativo, tanto para los estudiantes como para los maestros. Como ustedes bien saben, los estilos de aprendizaje son las diferentes maneras que tienen los estudiantes para apropiarse del conocimiento y así poder desarrollar sus competencias. Sería muy beneficioso para nuestros estudiantes que en el aula de clase se trabajara de manera personalizada, con el fin de poder desarrollar un sinnúmero de habilidades en los educandos y teniendo en cuenta sus estilos de aprendizaje, poder diseñar estrategias enriquecedoras dentro y fuera del aula. Pero atendiendo a nuestras realidades educativas, sabemos que esto es una utopía. Sin embargo, lo que sí podemos hacer como maestros es realizar una caracterización en el aula que nos permita determinar cuál es o cuáles son esos estilos de aprendizaje más comunes y teniendo en cuenta esto, poder planear una serie de actividades pensadas en desarrollar las habilidades de pensamiento en nuestros estudiantes. Estilos de aprendizaje, según Carolina Alonso, son todos aquellos rasgos cognitivos y fisiológicos por los que los alumnos perciben e interactúan dentro de los procesos de aprendizaje. Ahora bien, ¿para qué nos sirven los estilos de aprendizaje? Los estilos de aprendizaje nos sirven para orientar nuestra planeación y poder desarrollar e implementar actividades que permitan que los estudiantes aprendan mejor y más rápido. Es decir, que el aprendizaje sea realmente significativo y lo más importante, que este aprendizaje les sirva para la vida. Los estilos de aprendizaje que todos conocemos o regularmente recordamos son el visual, el auditivo y el kinestésico. El visual, como su nombre lo indica,
Nos ayuda a captar la información a través de la vista, además de establecer relaciones entre distintas ideas y conceptos. Una actividad puntual que podemos hacer en el aula de clase, por ejemplo, en el área de inglés, para que los estudiantes aprendan algunas palabras o algún tipo de vocabulario, es utilizar las flashcards o láminas. A través de ellas, los estudiantes van a asociar sonido, imagen a través de la vista y propiamente del canal auditivo. Cuando el aprendizaje es auditivo, quiere decir que se aprende mejor por este canal. Este tipo de aprendizaje permite relacionar conceptos abstractos y es fundamental en el aprendizaje de un nuevo idioma. Por ejemplo, escuchar canciones en inglés, en el caso de una segunda lengua. En el área de comprensión lectora puede ser a través de un audiocuento o un audiolibro y a partir de ahí desarrollar las actividades o las preguntas que se desean resolver. Ahora bien, el estilo de aprendizaje kinestésico es el que nos hace referencia al tacto, es decir, a todas las sensaciones y los aprendizajes que recibimos a través de las sensaciones que recibe nuestro cuerpo. De esta manera procesamos la información y la asociamos con ya sea sensaciones o con movimientos. Actividades para este tipo de estilo de aprendizaje, actividades con pintura, actividades con bloques lógicos, actividades de exploración de los sentidos, con el olfato, con el oído. Todo este tipo de actividades nos sirven para desarrollar este tipo de aprendizaje. Ahora bien, un aprendizaje que es poco común escucharlo es el que se da por medio de la lectura y la escritura. Es decir, el estudiante aprende a través de sus propios apuntes y la lectura de textos y folletos. Siempre requiere llevar un registro escrito de todo lo que hace. Este es su estilo de aprendizaje. Con una actividad puntual para desarrollar este estilo dentro del aula de clase, sencillo. Hacer un recorrido por el colegio y anotar lo observado.
Ahora bien, como existen personas o estudiantes que solo tienen un estilo de aprendizaje o dos, hay personas que tienen múltiples estilos de aprendizaje, es decir, que tienen un sistema multimodal para aprender. A ellos se aplican todas las actividades que podamos planear dentro del aula de clase. Los aprendizajes que acabamos de mencionar son los más comunes o los que relativamente escuchamos de manera más repetitiva. Sin embargo, hay algunos intelectuales en la rama de la pedagogía que se han especializado en descubrir una serie de estilos de aprendizaje. Cada autor tiene su estilo de aprendizaje y tiene sus cualidades frente al mismo. A continuación, vamos a nombrar algunos de ellos. El primer pedagogo que mencionaremos es David Kolb y sus modos de procesar la información. Este pedagogo nos propone un proceso cíclico de 4 pasos para que se dé el aprendizaje. El primero es la experiencia concreta, es decir, a través de los sentimientos y el uso de los sentidos. El segundo, la observación y la reflexión, aprender observando. La tercera sería la conceptualización abstracta, aprender pensando. El aprendizaje en esta etapa comprende el uso de la lógica y de las ideas. Y finalmente tenemos la experimentación activa, que es aprender haciendo. El aprendizaje en esta etapa toma una forma más activa. Con estos 4 pasos que nos plantea David Covell, podemos perfectamente organizar una guía didáctica. ¿Por qué? Porque nos propone estas 4 etapas o 4 pasos como 4 fases en las cuales el estudiante va a aprender. La primera, que es la experiencia concreta. En este punto sería como el acercamiento del estudiante con el conocimiento a través de experiencias sensoriales. La segunda sería la observación de dichos conceptos que ya presentó el maestro. La tercera, que sería la conceptualización abstracta, pues ya es cuando el estudiante empieza a procesar estos conceptos que el maestro le dio. Y finalmente la experimentación activa es cuando el estudiante puede poner en práctica estos conocimientos. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces Covell concluye que existen 4 tipos de estudiantes: los activos, los reflexivos, los teóricos y los pragmáticos. Los activos son los que aprenden mejor cuando la actividad propuesta incluye un desafío, son actividades cortas y de fácil ejecución. Los teóricos son los que piensan de manera secuencial y debe haber un paso a paso para todo. Los pragmáticos, pues su aprendizaje se facilita entre lo teórico y lo práctico, ya cuando son actividades aplicables a su entorno inmediato. Y por último tenemos los reflexivos, pues que son estudiantes muy observadores, que se detienen a analizar, que toman en cuenta sus experiencias y sus conocimientos y las analizan desde diferentes puntos de vista para poder crear nuevos aprendizajes.
El siguiente pedagogo, Felder, él tiene la categoría bipolar. Para Felder, los estudiantes tienen 5 dimensiones o clasifica a los estudiantes dentro de 5 dimensiones de aprendizaje, las cuales son las siguientes. La primera dimensión abarca los sensitivos y los intuitivos. Los estudiantes sensitivos son aquellos estudiantes que piensan en concreto, son muy prácticos, ¿ya? Son muy dados a los procedimientos, les gusta resolver problemas, es decir, que todo es paso a paso, ¿ya? Mientras que los intuitivos son conceptuales, innovadores y están orientados hacia la teoría y los significados, ¿ya? No les gusta la repetición, ¿ya? Y prefieren estar en constante descubrimiento. En la segunda categoría, Felder tiene a los estudiantes visuales y a los estudiantes verbales. Como su nombre lo indica, pues los estudiantes visuales son los que apropian mejor la información de manera visual, con diagramas de flujo, mapas conceptuales, etcétera. Y los verbales son los que prefieren tener la información de manera oral o escrita. En la tercera categoría, Felder tiene a los estudiantes activos y los estudiantes reflexivos. En los estudiantes activos, pues son aquellos que tienden a retener y comprender mejor la nueva información cuando la aplican. Y los reflexivos tienden a retener o a comprender la información cuando reflexionan sobre ella, es decir, cuando piensan cómo la pueden aplicar. En la cuarta categoría están los estudiantes secuenciales y los globales, ¿ya? Los secuenciales son aquellos estudiantes que aprenden paso a paso, poquito a poquito, que van de lo mínimo, del concepto mínimo al concepto complejo. Y los globales son lo contrario, que aprenden de lo macro a la micro, aprenden muchísimo más rápido y casi siempre en su gran mayoría son muy visuales. Este tipo de estudiantes puede solucionar problemas con altos grados de dificultad. Sin embargo, al momento de explicar el proceso de cómo llegaron a esa solución, es ahí donde tienden a tener dificultades. Finalmente, tenemos la categoría en la que se encuentran los estudiantes inductivos y deductivos. Como su nombre lo indica, los inductivos pues entienden la información cuando se les presenta en hechos, ¿ya? Y a partir de la observación. Los estudiantes deductivos pues prefieren ellos mismos, a partir de la información que se les da, deducir la parte del aprendizaje pues que ellos necesitan.
Continuación tenemos el modelo Herman. Herman propone un estilo de aprendizaje el cual se basa o está enfocado en relacionar o asimilar el cerebro como si fuera una circunferencia, dividirlo en 4 cuadrantes y cada uno de estos cuadrantes, según lo que plantea el pedagogo, representa una forma de aprender. Así entonces, a la parte superior derecha, él le llama límbico derecho, y a este él asocia los comportamientos y los sentimientos. Tiene una fuerte implicación afectiva, trabaja con los sentimientos, son estudiantes que tienden a escuchar, a preguntar, comparten y se relacionan en armonía. También les gusta evaluar sus comportamientos y como competencias son muy humanos. La enseñanza hacia el otro y el trabajo en equipo. Son muy buenos en la parte oral y en la parte escrita. A la parte inferior derecha se le llama cortical derecho. A este hemisferio del cerebro o los estudiantes que aprenden en este cuadrante son estudiantes originales, de buen humor, tienen muy buen manejo espacial, son muy buenos oradores, les gusta las discusiones, les gusta argumentar, tienen un discurso brillante, ¿sí? Les gusta relacionar su discurso con imágenes y otros elementos, son muy creativos, son artistas, son innovadores y les gusta mucho la investigación. Tenemos también entonces el hemisferio superior izquierdo que se llama cortical izquierdo, ¿ya? Estos estudiantes tienden a ser distantes, con palabras muy elaboradas, intelectualmente hablando son muy brillantes, les gustan las críticas, pero son individualistas. Les gusta formular hipótesis y decir todo con la palabra precisa en el momento preciso. Se inclinan mucho por las matemáticas y las finanzas. Por último, la parte inferior izquierdo del derecho se le llama límbico izquierdo y está enfocado en comportamientos introvertidos, ¿sí? A veces son emotivos, pero tienden como a controlarse, son muy minuciosos, son conservadores, son territoriales, ya son estudiantes que les gusta planificar y estructurar sus procesos y todo lo que van a hacer, ya. Son muy buenos oradores y les encanta el trabajo en equipo. ¿Listo? Entonces ahí se basan los 4 cuadrantes que propone Harman.
Y finalmente tenemos a Gardner, él y sus inteligencias múltiples. Para Gardner, la inteligencia involucra la capacidad de resolver problemas y crear productos. Desde este punto de vista, pues la inteligencia es un concepto estrechamente relacionado con la creatividad. Para Gardner, cada ser humano tiene un perfil de inteligencia propio. En el ámbito de la educación, trabajar el tema de las inteligencias múltiples es un desafío, ¿ya? Debido a que cada persona tiene un perfil de inteligencia distinto. Por lo tanto, los procesos de enseñanza y aprendizaje y los sistemas de evaluación para cada persona deben ser diferentes. Gardner plantea un total de 8 inteligencias que serían las predominantes, y cada una de ellas se caracteriza por unas capacidades y unas habilidades específicas. Tenemos la inteligencia lingüística, que como su nombre lo indica, es la capacidad para usar el lenguaje en todas sus expresiones: oral, escrito y gestual. La inteligencia musical, que es para la capacidad de expresarse pues a través de la música. La lógico-matemática, que es la capacidad de resolver cálculos matemáticos y poner en práctica el razonamiento lógico en situaciones cotidianas de la vida. La inteligencia corporal cinéstica, que es la capacidad de expresar los sentimientos a través del cuerpo. La inteligencia espacial, que es la capacidad de percibir el entorno y transformarlo. La intrapersonal, que es el desarrollo del conocimiento profundo del ser humano. La interpersonal, que es la capacidad para relacionarse con el otro. Y la naturalista, que es la capacidad de observar, estudiar y cuidar los elementos que componen la naturaleza. Bueno, y así terminamos esta breve pero sustanciosa presentación frente a los diferentes estilos de aprendizaje. Sabemos que no es una tarea fácil porque, como lo dice Gardner, cada estudiante tiene un estilo de aprendizaje diferente, pero como existen similitudes entre ellos, eso nos facilita un poquito el camino a nosotros como docentes y nos permite empezar a pensar
actividades concretas que permitan que estos estudiantes desarrollen totalmente o en gran porcentaje sus habilidades. Por eso, animamos a todos los maestros de la institución educativa para que dentro de nuestras aulas de clase identifiquemos estos estilos de aprendizaje y así podamos desarrollar actividades enfocadas a ellos. No se trata de hacer una actividad para cada estudiante o para cada grupo de estudiantes. Significa que en las actividades que planeamos tengan una partecita de cada uno de esos estilos de aprendizaje. Que podamos trabajar, por ejemplo, en una actividad de números romanos, ¿sí? Podamos trabajar la inteligencia musical con una canción, que podamos trabajar el lenguaje kinestésico a través de la pintura o a través de hacer el trazo de esos números en arena, que podamos trabajar, por ejemplo, la inteligencia espacial, ¿sí? Todos, de una u otra manera, que planteemos actividades que al articularse le apuntemos a una o varias de estas inteligencias o estos estilos de aprendizaje. Sabemos que no es fácil, pero en el camino podemos empezar e ir puliendo todas estas experiencias significativas. Muchas gracias.